Y seguimos con el mundo de la cultura. Bueno, antes hablábamos de historia del arte, historia en el Puerto de la Cruz, la historia de la Semana Santa de un municipio importante que ha dedicado muchísimos años al cuidado del legado que han dejado sus antepasados, y gracias a alcaldes y gente que se preocupaba por escribir y dejar anotaciones de lo que sucedía en ese momento, que a lo mejor pues no se le daba la importancia que se le tenía que dar, además que documentos gráficos había muy pocos, pues gracias a esa escritura y a esas personas pues han quedado y han sobrevivido, vamos a decirlo así, en el tiempo, pues esas historias tan maravillosas que nos comentaba con anterioridad Edu Salva, historiador del Puerto de la Cruz. Pero ahora vamos a seguir con cultura y con un hombre maravilloso. Él es, bueno, tiene muchísimas cosas: profesor, escritor, poeta, traductor, editor, crítico. Bueno, con decirles que lleva desde los 25 años escribiendo, y esta tarde vamos a conocer uno de sus últimos trabajos, que lleva por título De un modo enigmático. Me refiero a Rafael José Díaz. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación, porque queremos conocer qué es de un mundo enigmático. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito de la trayectoria de Rafael. Rafael, ¿cuándo comienzaste a escribir? Porque me decías que comenzaste con 25 años y ya publicabas. Bueno, sí, fue el primer libro publicado con esa edad, en el año 1996, aunque yo llevaba escribiendo bastante antes, ¿no? Desde la adolescencia. Esto suele ser habitual, ¿no? Pero por suerte no publiqué tampoco de forma muy temprana, ¿no? Con 20 años, sino que, bueno, el primer libro fue un libro bastante meditado, que tenía ya terminado con unos 23 años, cuando había acabado la carrera universitaria en La Laguna, y vino a salir en 1996, se titula El canto en el umbral, y ya te digo, lo escribí durante los últimos años de la universidad, ¿no? Es un libro que se escribe entre el año 94 y el año 95, sí. Yo te decía antes, fuera de antena, charlábamos antes de comenzar la entrevista, yo decía que tiene que gustar mucho, te tiene que gustar mucho el arte, la escritura, porque dedicar tiempo, y me estás hablando que estábamos hablando de finalizar una carrera que tú sabes lo costoso, todos sabemos lo costoso que puede llegar a ser, terminar una carrera con los exámenes, con los trabajos, y que encima ya tú estés escribiendo y pensando en un libro, y que luego eso haya seguido en el tiempo, haya perdurado hasta hoy en día. ¿Cuántas publicaciones ya, Rafael? Bueno, la verdad es que sí, o sea, exige un cierto grado de sacrificio, ¿no? Pero es verdad que al mismo tiempo uno no nota que está dedicándole tiempo, porque al mismo tiempo, valga la redundancia, cuando uno está inmerso en la escritura, sumergido de alguna manera en esa actividad misteriosa, ¿no? Y enigmática, ¿no? De alguna forma el tiempo desaparece, ¿no? Es como si nos trasladáramos a una especie de realidad paralela, de mundo paralelo en el que el tiempo transcurre de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, los poemas vienen a ser, son como burbujas de tiempo condensado, ¿no? Y mi proceso de escritura tiene que ver mucho con esa especie de concentración o intensidad de la vivencia, ¿no? De la experiencia vivida. Entonces, los poemas se van escribiendo solos de alguna forma, ¿no? Y uno no es consciente de que esté dedicándole tiempo a la escritura. Entonces, bueno, con el paso de los años, yo ya tengo 50, los libros se han ido acumulando, se han ido sucediendo, y ahora mismo, bueno, yo he publicado mi 8º libro de poemas. Este es el 4º libro de relatos, y luego hay libros de diarios, hay también libros misceláneos, hay algún libro de ensayos y las traducciones. O sea, que prácticamente toda una vida dedicada a la docencia, que me imagino que es algo de lo que te gusta,
pero compaginándolo con esos ratitos de desconexión que luego nos sirven a los demás, a los que llegamos a leer la obra, nos sirven también para reflexionar, porque no sé si hay conciencia, no sé si los escritores tienen conciencia, el poeta sobre todo tiene conciencia de que lo que él escribe, lo que él transmite en ese momento, lo que puede influir luego en los demás, la influencia que puede llegar a tener. Sí, bueno, hay ahí también una especie de misterio que tiene que ver con un intercambio entre el yo del escritor, en el caso del poema el yo poético, el yo lírico, ¿no?, que está aflorando en el poema, y el posible o digamos supuesto lector que está del otro lado de la página, ¿no?, y que pese a que no lo conocemos nunca, ¿no?, porque de alguna forma escribimos también como un acto de conocimiento, ¿no?, de autocomprensión, ¿no?, y no pensamos en que alguien concreto va a leer lo que escribimos, ¿no?, pero es una especie de botella lanzada al mar, ¿no?, cada poema. Esto lo dijo un importante poeta de lengua alemana, Paul Celan, ¿no?, dijo y usó esta metáfora, ¿no?, que a mí me gusta mucho recordar, que es la del mensaje en una botella lanzado al mar. No sabes nunca a dónde puede llegar, quién puede interesarse por un poema tuyo y qué puede despertar en otro ser, en otra conciencia, ¿verdad? Eso que tú de forma pues muy solitaria has escrito en un momento determinado de tu vida, ¿no? Yo creo que la escritura, y si no, pues Rafael, que es el que sabe, realmente es algo muy íntimo, es sacar muchas veces pues esos sentimientos, esas cosas que tiene uno guardado muy íntimamente, pero que luego se exponen y llegas a gente, que es a lo que me refería yo, que llegan a gente que a lo mejor en ese momento, en el momento que coge el libro, ya sea un relato, sea un poema, conecta de tal forma que a lo mejor pues nos va a venir de maravilla, o incluso nos puede abrir las puertas a decir: yo también tengo necesidad de escribir, tengo necesidad de expresar. Por eso digo la importancia y la responsabilidad que muchas veces los escritores, yo creo que muchos no son conscientes de dónde pueden llegar, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo que trabajo con jóvenes, ¿no?, intento de alguna forma despertar en ellos el gusto por la lectura, ¿no? Me doy cuenta de que la sensibilidad hacia la escritura muchas veces existe, y basta con un pequeño impulso, basta con ofrecerles no sé, un pequeño caramelo, ¿verdad?, para que nazca y aflore todo ese mundo interior que la gente lleva dentro, que todos llevamos dentro, ¿no?, de alguna manera, ¿no? En el fondo todos somos poetas en potencia, ¿no? Lo único que ocurre es que muchas veces las circunstancias de la vida pues llevan a las personas por diferentes caminos, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona ha vivido experiencias muy importantes que la han afectado, ¿no?, como ser humano, y que en el fondo se escribe a partir de esas experiencias muy concretas, ¿no?, y muchas veces ocultas para los demás, ¿no? Y de alguna manera creo que la poesía trabaja sobre esas vivencias, digamos, primarias, ¿no? Lo que puede influir, a mí es que me encanta, y yo admiro a las personas que escriben, porque yo soy de las que reconozco que a mí me cuesta mucho escribir, lo digo siempre, sinceramente. Expresarme, expreso mucho, soy de las que doy gracias porque puedo expresarme y decir y soltar todo aquello que siento, pero a la hora de sentarme, coger un folio en blanco y plasmar pues esos sentimientos o eso que quiero expresar, me cuesta mucho más, yo lo reconozco, que hablarlo, pero admiro a las personas que escriben. Y en este caso, de un modo enigmático, es un libro de relatos cortos. Sí.
Sí, el libro reúne 24 Un número importante de relatos, ¿no? Sí, 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 son, bueno, son Lo vemos aquí. 24 textos escritos entre el año 2016 y el año 2019, en un total de 4 años aproximadamente, ¿no? Viene a ser una selección de lo que yo escribí en ese momento y bueno, está dividido en 5 secciones, ¿no? Que de alguna forma representan 5 momentos, ¿no? De la relación del, digamos, del narrador con el mundo exterior, ¿no? Entonces es un libro en el que hay un poco de todo, ¿no? Hay, digamos, una lectura del paisaje, de determinados lugares, también hay, por ejemplo, introspección, ¿no? Hay algún texto escrito para reflexionar sobre nuestra relación con los lugares interiores también, ¿no? Hay bastantes textos que están situados en espacios de la isla, ¿no? En concreto de Tenerife. Entonces, bueno, en mi caso, un relato es muchas veces un ejercicio de escritura continua, ¿verdad? De experimentación con el lenguaje, ¿no? Donde muchas veces ni siquiera es necesario que haya una anécdota, que haya un argumento en el que se esté contando algo que le ocurre a algún personaje o a unos personajes cualesquiera, sino que muchas veces lo que ocurre es algo interior, ¿no? Es una especie de relato del funcionamiento de la propia mente, ¿no? Entonces, en muchos casos son los textos ni siquiera podrían considerarse relatos en sentido estricto, ¿no? Sino que son fragmentos de escritura, ¿no? Preferiría llamarlos, ¿no? Pues fragmentos de escritura de un mundo enigmático, además con dibujos del portuense Jesús Hernández Verano también, que podemos encontrar dentro del propio libro. Sí, para mí fue determinante el hecho de poder dialogar en este libro con el artista Jesús Hernández Verano, que no solamente realizó el dibujo de la cubierta, sino que elaboró una serie amplia de dibujos, ¿no? De los cuales nosotros, entre los dos, seleccionamos 5 que van en el interior, al final de cada sección, ¿no? De alguna manera el lector se encuentra con ese dibujo que es también siempre un dibujo que permite muchas lecturas, ¿no? Porque son dibujos, digamos, que utilizan diferentes técnicas y que de alguna forma permiten que el lector se quede pensando un poco en aquello que acaba de leer y al mismo tiempo son una transición para lo que luego va a leer a continuación, ¿no? Entonces los dibujos son como umbrales entre una sección y la siguiente, ¿no? Sí. La literatura, lo importante que es, y muchas veces, bueno, yo creo que la pandemia nos sirvió a todos para algo. Había gente que desgraciadamente por no tener tiempo, por ocupaciones o simplemente por dejadez las cosas como son, hay que ser claro, pues no cogían un libro. Gracias a la pandemia hay mucha gente que ha vuelto otra vez a la literatura, a tanto clásicos como novela, como libros pues, mucho más vanguardistas y han vuelto otra vez a retomar la sana costumbre de la lectura, que es muy importante, que tanto se inculca, por ejemplo, a los alumnos, y Rafael, tú de eso tienes que saber mucho, pero que hoy en día con las nuevas tecnologías tenemos mucho donde elegir y quizás la escritura, la literatura en sí se ha ido dejando a un lado, cuando nos abre un mundo maravilloso donde podemos imaginar y tener otra realidad totalmente diferente a la que vivimos. Claro, sin duda, ¿no? La lectura viene a ser un ejercicio que es muy distinto al del visionado, por ejemplo, de una película o de una serie, ¿verdad?
porque en la lectura se activan percepciones que están muy relacionadas no solamente con lo auditivo, ¿verdad? Con el lenguaje, digamos, en su forma primordial, que es el Sí. lenguaje oral, sino que la lectura es también un ejercicio visual, ¿no? Entonces, de alguna forma, es un acto complejo en el que el texto pasa, ¿no? A través de ese código de la escritura, pasa a la mente del lector, que tiene a su vez que imaginar muchas veces todo aquello que está leyendo, ¿no? Es decir, que en su mente él va creando de alguna forma el texto, ¿no? Hay quien ha afirmado que los verdaderos autores de los libros no son necesariamente los escritores, ¿no? O las escritoras, sino los lectores y las lectoras, ¿no? De los libros. ¿Por qué? Porque todo libro viene a ser distinto para los distintos lectores que se acercan a él, ¿no? Entonces realmente cuando el libro nace es cuando el libro se lee, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esta idea porque cuanto más abierta sea la escritura, justamente más posibilidades tendrá de ser recreada de múltiples formas, ¿no? Entonces, por eso, la escritura que yo practico es una escritura en la que no todo está dicho antemano, ¿no? Es muy importante también lo que no se dice, lo que se sugiere, lo que de alguna forma se deja entrever, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos de estos textos, lo que se cuenta ya ha comenzado antes de contarse, ¿no? El lector tiene que imaginar qué ha ocurrido justamente antes, ¿no? E incluso muchas veces qué va a ocurrir después, ¿no? Es una especie de fragmento, como te decía antes, Inma, de escritura, pero también es un fragmento de tiempo que queda flotando, de alguna manera, ¿no? Y que de alguna forma el lector, cuando lo lee, entra en una especie de dimensión un poco desconocida, ¿no? Porque, como decía, viene a ser un fragmento que no está conectado con nada, Ni un antes ni un ni después. un antes ni un después, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho esto, ¿no? Porque creo que de lo que se trata es de abrir, digamos, pasajes en la mente del lector, de tal manera que el lector pueda imaginar y crear a su vez un libro personal, ¿no? Me encanta, me gusta mucho. Además, yo siempre animo a la lectura, siempre se aprende, porque el mero hecho de estar centrados, conectados pues con un libro, desarrollar nuestra propia imaginación, nuestra realidad, cambiar la realidad existente por otra que está más allá, que muchas veces pues no le prestamos atención. Eso siempre nos va a dar vida y siempre nos va a influir positivamente en nosotros, yo lo tengo clarísimo. ¿Dónde podemos conseguir este libro de un modo enigmático, vuelvo a reiterar, de Rafael José Díaz? Bueno, el libro lo publicó la editorial Franz, una editorial que lleva unos pocos años publicando este tipo de libros muy exquisitos y muy bien editados, con muy buen papel. Está en Madrid, ¿no? Y se consigue en determinados espacios, determinadas librerías de la península, y aquí en Tenerife se puede conseguir en la librería Lemus de La Laguna y también en la librería Masilva de Puerto de la Cruz. En Las Palmas lo tiene la librería del Cabildo de Gran Canaria y la librería Canaima, ¿no? Eso. Esto es un libro exquisito, o sea, cuando yo hablo de libros exquisitos, no estoy hablando de que es un cómic donde nos vamos a reír, nos vamos a entretener. Es un libro que nos va a venir bien para reflexionar y para lo que dice Rafael como autor, ¿no? Que hay que penetrar y darle forma a esa escritura que él comenzó y que ha plasmado en este libro con 24 relatos maravillosos que desde luego tenemos que leer
porque siempre hay que ejercitar nuestra mente y salir de la realidad que vivimos, que es una realidad que a veces es demasiado fea, tal y como están las circunstancias, y libros como este nos van a llegar y nos van a ayudar muchísimo. Rafael, de verdad, ha sido todo un placer conocer este libro que pueden conseguir en Lemus, vuelvo a reiterar, y en la librería Masilva del Puerto de la Cruz, en Gran Canaria, el Cabildo, y que de verdad es lectura exquisita. Y cuando digo lectura exquisita es para que ustedes aprovechen y lo disfruten. Todos podemos aprender de la lectura. Cierto. Todos podemos. Yo de verdad lo recomiendo y Rafael, te doy las gracias enormes por haber aceptado la invitación para venir a mi programa y hablar de un mundo enigmático. Sí, bueno, muchas gracias a ti, Inma, de verdad un placer compartir con los televidentes este ratito, ¿no? de conversación en torno a libros, ¿no? Así que, bueno, muy agradecido. Un día hablaremos de la poesía. Sí, cuando Un día hablaremos de la poesía, porque la poesía también es algo que nos ayuda a vivir y a entender muchas cosas de otra forma diferente, y con Rafael aquí pues es maravilloso, no podemos perder, no vamos a perder el tiempo, vamos a aprender muchísimo. Rafael, gracias. Gracias, de verdad. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad y a la vuelta seguimos con las tardes y más cosas hasta ahora.